todos nuestros queridos oyentes, somos Anelisa Vargas, Jasmine Sánchez y Mara Estrada. Estás en Hablemos de Verdad, donde conversamos acerca de teología, cultura y la condición humana. Hola a todos, estamos súper emocionadas de estar aquí en otro episodio y aquí vamos a estar hablando acerca de quién es Dios y lo dividimos en varias partes. Primero vamos a estar contestando la pregunta de que si Dios es todopoderoso y Dios es todo bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y luego también estaremos hablando de cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Pero primero queremos empezar definiendo quién es Dios y específicamente quién es el Dios de la Biblia. Sí, y para contestar esta pregunta, lo podemos hacer desde dos puntos de vista: la naturaleza de Dios y la persona de Dios. En cuanto a la naturaleza, Dios es completamente diferente a cualquier otra cosa que exista en la creación. Dios es infinito, más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Y dentro de esta naturaleza existen tres grandes características que son muy distintivas del Dios de las Escrituras. Y esas características son que Dios es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. Y cuando estamos hablando de la omnisciencia, esto quiere decir que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, es decir, tiene el conocimiento absoluto. Y luego cuando hablamos de la omnipotencia, esto se refiere a que Dios es todo poderoso, o sea, no hay nada que Él no pueda hacer, es capaz de hacer absolutamente todo. Y la omnipresencia es que tiene la capacidad de estar presente en todas las partes al mismo tiempo. Sí, también podemos ver mucho de quién es Dios cuando vemos su creación. O sea, cuando vemos, bueno, específicamente quiero hablar del ser humano porque estamos creados a su imagen y semejanza, que es el imago Dei que hemos escuchado, que es una frase en latín. O sea, que significa estamos creados a su imagen. Que tal vez en nuestra mente humana podemos pensar inmediatamente como un Dios físico con manos, brazos, pies, pero no, nos referimos a que está creado a nuestra imagen y semejanza, más bien nosotros estamos creados a su imagen y semejanza de que es un Dios que es personal, que es moral y que es social. O sea, personal me refiero a que tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones, se comunica. Y sí, o sea, Dios tiene emociones porque ama, se goza y claro, y se entristece, pero Él lo hace de una forma perfecta, porque es perfecto. Y si nosotros tenemos emociones y tenemos voluntad e intelecto igual que nuestro Creador, son de manera imperfecta porque somos humanos, ¿no? Después me refiero a moral porque nosotros nos creó como seres humanos con conciencia, que sabemos que está bien y que está mal, o al menos, aunque hayamos sido enseñados, tenemos esa conciencia. Y social porque Dios tiene una relación con nosotros y nos permite nosotros también tener relaciones con otros. O sea, esa es la similitud que tiene. Y gracias a todas estas semejanzas es que Dios nos puede entender completamente y obviamente porque es nuestro creador y nos conoce. Sí, gracias por haber compartido eso, porque pues todos esos atributos que mencionabas, lo moral, lo social, tiene que ver con esa personalidad, con esa persona de Dios. Y Sí. también ahora hablando sobre su esencia divina, aquí entran muchos atributos, como por ejemplo el hecho de que Dios es autoexistente, Él es autosuficiente y libre. De acuerdo a la Biblia, Dios no tiene ningún principio o final, no depende de nada más que de sí mismo, ni tampoco le hace falta nada.
y Él es libre para hacer lo que su voluntad desee y no tiene ningún límite. Otra Sí, característica muy importante también de Dios es que Él es perfecto, es decir, Él es la medida suprema de todo lo puro, todo lo completo y lo bueno. Y también otra muy importante es que Dios es inmutable. Su naturaleza no cambia. Él es el mismo. Dice la palabra que Él es el mismo desde el inicio y lo seguirá siendo Dios hasta el fin. Y yo creo que un concepto muy, muy básico para entender quién es Dios es entender que Dios es trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando lo comparamos, por decir, al Dios de la Biblia con otros dioses de religiones monoteístas, pues el Dios de la Biblia es solamente el único que es trino. Por decir, Alá, que es del Islam, pues solamente es un solo Dios. Entonces, el Dios de la Biblia lo hace aún todavía muy particular, que es tres en uno. Sí, este es un aspecto muy importante porque, como decías, es un distintivo del Dios en el que creemos, su Trinidad. Y se refiere a que así como existe en un único Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, como ya lo mencionábamos, también posee esta característica de que son tres en uno. Y las tres partes que ya mencionabas, Anelisa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen diferentes funciones, pero al final del día se relacionan entre sí. Las tres partes tienen inteligencia, tienen emociones y tienen esa facultad de relacionarse con las criaturas, desde la naturaleza hasta los seres humanos. También cada parte existe en relación de un amor mutuo con los otros miembros de la Trinidad, es decir, el Padre con el Hijo, pero también el Padre con el Espíritu con el Padre, con el Hijo. Y, por ejemplo, también cada una, como decía, tiene diferentes roles. El Dios Padre es generalmente asociado con el Dios Creador. Eh, Dios Hijo es asociado con Dios encarnado en un humano, que fue Jesucristo, y que Jesucristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y luego, por ejemplo, el Espíritu Santo, que no lo podemos definir como una forma física o algo tangible, pero sí está asociado con ese... hay una palabra en hebreo que me gusta mucho, que es la palabra rúa, que quiere decir el espíritu, el espíritu como el aliento de Dios, pues. mm, Entonces, esas tres partes de la Trinidad tienen funciones diferentes, pero se relacionan entre sí y comparten los mismos atributos. yo creo que es muy interesante también, como lo dijiste ya, de que no está, o sea, que los tres son iguales, no están peleando por niveles, ni uno es más, ni uno es menos. O sea, los tres son completamente Dios y no buscan la satisfacción propia. Al contrario, están en esta constante convivencia de amor y gozo. Y no se puede comparar su relación de esta Trinidad, no se puede comparar a la de los humanos, porque nosotros sí buscamos a veces nuestra satisfacción propia. Y en esta Trinidad, o sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sí, tres personas en uno. Sí, y como ya vemos, o sea, Dios es todopoderoso y es trino y quiere una relación con nosotros. ¿Por qué vemos que Dios permite el sufrimiento? Yo creo que muchas personas se preguntan esto y yo misma me lo he preguntado Sí, varias veces y creo que es una pregunta muy, muy importante porque el sufrimiento es una realidad. O sea, lo vemos por todos lados. Simplemente ve las noticias. O sea, hay Sí. violencia, asesinatos, muertes, tsunamis, terremotos. O sea, el mm, sufrimiento es una realidad y
Pero también, aunque el sufrimiento es una realidad que también Dios es todo bueno y que es todopoderoso. El apologista Ravi Zacharias contesta esta pregunta en una plática que dio en una universidad y lo explica más o menos así. Para poder entender por qué Dios permite el sufrimiento, es importante comprender algo primero. Dios nos hizo a su semejanza y parte de ser semejantes a Él es que tenemos la libertad de amar. Y Ujú. ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver que nosotros tenemos la libertad de amar y el sufrimiento y Dios que es justo? Bueno, sí tiene mucho que ver porque si, si tenemos nosotros la habilidad de amar, entonces un componente indispensable para poder amar es la libertad. O sea, no sería amor si alguien te forzara a amar a tu esposo, a tu novia, novio. No, o sea, ya no sería amor, ¿verdad? Nosotros podemos amar porque somos libres de amarlos. Entonces, el amor depende de la libertad. Entonces, ya entendiendo esto, podemos comprender que Dios nos hizo con el poder de amar y como ya dijimos, o sea, es como está ligado el amar con la libertad, entonces nosotros somos libres de amarle o no a Dios. Tenemos esa libertad, tenemos la libertad de o de obedecerle o de no obedecerle. Y con esa libertad que se nos ha dado, pues también podemos hacer el bien y el mal. Y si le pidiéramos a Dios que Él bloqueara cada instante que se hiciera la maldad, pues entonces realmente le estaríamos pidiendo a Dios algo que no sería pues ser un humano, seríamos como unos robots. Sí, Oye, eso sería un Dios manipulador, ¿no? Ex Que no te diera sí, la libertad. exacto. sí. Y en este punto, algo que yo aprecio mucho es que nosotros podemos entender incluso cómo fue que inició todo esto de la maldad y de el mundo en el que vivimos y las cosas malas que están pasando todo el tiempo, porque, por ejemplo, vemos como en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, qué bueno que compartiste, Annelisa, ese punto de la libertad, porque Dios les dio al hombre y a la mujer la libertad Sí. de tomar sus propias decisiones. Él les dijo qué tenían que hacer, les puso algunas cosas que no tenían que hacer, pero les dio la libertad de hacer lo que para ellos era conveniente. Y lo que sucede es que en Génesis 3 vemos que Adán y Eva desobedecen a Dios y a raíz de esa desobediencia no solamente sucedió que después de Adán y Eva todos los seres humanos que nacieron de ellos ya traían esa naturaleza pecaminosa, lo cual nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Y esa es la naturaleza pecaminosa es lo que nos hace, por ejemplo, tomar decisiones que nos afectan y que afectan a otras personas. Y es lo que nos hace, por ejemplo, querer echarle la culpa a otros de lo que nos pasa. Porque, por ejemplo, desde ahí, desde Génesis 3, vemos que cuando Adán y Eva desobedecen y que Dios le pregunta al hombre, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán es así de, ay, pues sabes que la mujer que me diste me dio el fruto y, o sea, en lugar de decir, ay, perdóname, no, o sea, le echa la culpa, ¿verdad? Entonces, en este punto yo creo que es muy fácil decir, Dios, ¿cómo es posible tú? ¿Por qué permites que todas las cosas malas pasen? Pero la verdad es que también tiene que ver con muchas veces nuestros actos son los que producen nuestro propio sufrimiento o el de otros. Y también la realidad de que vivimos en un mundo caído. A raíz también de eso que sucedió en Génesis 3, no solamente la humanidad quedó, por así decirlo, maldita, o sea, con Sí. eso del pecado, sino que también el mundo empezó a ser un mundo que ya no era ideal. Entonces tenemos esa parte, nosotros mismos, el mundo caído y el enemigo, por supuesto, Satanás, que siempre está en contra de Dios y haciendo cosas para que las personas caigan, para que las personas tengan
dolores y situaciones difíciles. Entonces, yo creo que es importante considerar todos esos puntos cuando nos ponemos a pensar por qué existe la maldad o el sufrimiento hoy en día. Sí, esto que dices del mundo caído es muy importante recordarlo porque estamos en un mundo caído, viviendo con otras personas caídas, siendo nosotros también personas caídas. Y Ujú. caído nos referimos a que nos caímos del plan original que Dios tenía para la humanidad, para el mundo. Y, y eso se nos olvida, que este no era el plan original y que Dios también se entristece por nuestro sufrimiento, porque, o sea, imagínate haber planeado algo y luego que haya cambiado, es así que Dios se entristece cuando ve que esto no era el plan original. Pero yo creo que la respuesta a esta pregunta es que Dios, siendo Dios hecho hombre, Jesucristo, vino a la tierra con este propósito de restaurar su plan, de restaurar este estado en el que estamos viviendo, de darnos esta promesa de paz y de que las cosas van a volver a su lugar. Sí, yo creo que ya definiendo, por decir, el quién es Dios, el Dios de la Biblia, ¿no? Y también contestando la pregunta de que si Dios es todopoderoso y todo bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Otra pregunta muy importante es, ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Y yo creo que muchas personas quisieran escuchar que el propósito de Dios para nosotros es que seamos muy felices y prósperos, pero la Pasarla verdad es bien. que, sí, pasarla bien, pero la verdad es que esa mentalidad es muy egocéntrica. La Biblia es muy, muy clara que el propósito de Dios para el humano, para ti, para mí, es que le glorifiquemos, o sea, que le conozcamos y que tengamos una relación personal con Él. Es muy importante entender que la vida y la historia de la humanidad no se trata de nosotros. Nosotros no somos el personaje principal, somos los extras de la película. Sí. Dios es el Ujú. personaje principal. Yo creo que es que como humanos somos muy egoístas porque siempre queremos nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra comodidad. Y de hecho ahora creo que estamos siendo más empujados a eso, a ser yo el enfoque, a ser yo quien brilla, yo. Y, y al fin, o sea, también estamos siendo empujados como a apoyar buenas causas y a poner en Instagram que estamos del lado de no sé quién, del lado del bueno. Pero Ujú. al final de esto también sigue siendo el mismo punto, a querer sentirnos bien, a querer sentirnos buenos, a tener esta satisfacción personal. Y la Biblia dice muy claro, nuestro propósito es glorificar a Dios. Nuestro propósito no es ser nosotros el personaje principal, como decías, Annalisa, que glorificar a Dios se puede ver de muchas formas, porque todos somos únicos y tenemos un propósito cada quien, pero al final de este propósito es reconocer que Dios es nuestro creador y reconocer que Dios es Dios. Y ya de, ya de este reconocimiento crece ya poder conocernos y saber su voluntad y su propósito en nuestra vida, pero esto ya viene como segundo plano. Sí, fíjense que en base a esto que ustedes están hablando sobre glorificar a Dios, me gusta mucho el libro de Efesios en el Nuevo Testamento porque vemos, por ejemplo, en el primer capítulo donde el autor está diciendo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser adoptados como hijos suyos por su voluntad, porque así Él lo quiso y nos escogió, dice, para alabanza de la gloria. Lo repite dos veces, dice que fuimos escogidos para eso y dice que Él nos predestinó para otra vez ser hechos para la alabanza de su gloria a través de Jesús. Entonces, y después, por ejemplo, en el
capítulo 2, ahí mismo en Efesios, el autor habla de que gracias a eso que Dios nos escogió y a que una vez que nosotros hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Jesús y ya tenemos esa gracia, ese regalo de ser hechos hijos de Dios, entonces tenemos ya estas obras que Dios preparó para que estemos en ellas. Entonces es muy increíble saber cómo desde antes que nosotros siquiera existiéramos, Dios ya nos conocía. Dios ya sabía que íbamos a estar en este mundo y ya tenía esas cosas que nosotros teníamos que hacer, cosas buenas en las Sí, que podemos nosotros glorificar a Dios. Y esas cosas buenas, como decías, Mara, cada quien somos diferentes, desde la persona que es un abogado, desde el maestro, desde el pastor, desde el ama de casa, desde el estudiante, cualquier cosa que podamos pensar. Todo eso es con el propósito de que a través de eso que yo estoy haciendo, de esas obras que Dios ha preparado para que yo ande en ellas, yo le dé la gloria a Dios. sí, Sí, y yo creo que un elemento o un atributo bien importante que debemos de mencionar es la santidad de Dios. Vemos muchos versículos en la Biblia que describen la santidad de Dios, pero se me vinieron dos a la mente. Y uno está en el libro de Isaías. Y el profeta tiene una visión y describe un poco de su visión y lo podemos encontrar en Isaías 6 del 1 al 3 y dice, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, imagínense esto, qué increíble, o sea, Sí, increíble la visión de Isaías de eh, ver al Señor en su trono y cómo estos seres empiezan a gritar casi de que santo, santo, sí, santo. O sea, el Señor es apartado, Dios es todo puro, todo perfecto, todo completo. O sea, si nosotros estamos sí. caídos y sí, si estamos caídos, o sea, imagínense, Dios es todo completo y todo puro y no hay nadie como Él. Y otro versículo que también se me vino a la mente fue el de Apocalipsis 4 del 6 al 8. Y Juan ujú, también tiene una visión y ve en el trono, en el cielo, y describe un poco, dice, en el cielo, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como el de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar. O sea, imagínense, día y noche wow, repetían sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. O sea, qué Mm. increíble que Dios es todo perfecto, todo santo, no hay imperfección en Él, no hay mancha. Sí, es increíble. Y entre lo que dijiste, Annelisa, eh, pues definiste lo que quiere decir la palabra santo, que es completo, que es consacrado, separado también. Y hablando de esto de separado, algo muy importante que debemos de recordar con lo de la santidad de Dios es que Dios tiene un parámetro muy alto de santidad. O sea, la medida está muy arriba y en su santidad, obviamente, pues Él está separado de cualquier otro ser divino y por supuesto de su creación. Él es santo y no hay nadie como Él en santidad. Y precisamente esa separación
también aquí en esta separación encontramos algo que es el pecado. Como ya lo mencionaba anteriormente ahí en Génesis 3, desde el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios y el pecado entra al mundo y a la humanidad, ya el ser humano no tiene ese acceso a la santidad de Dios, porque no importa lo que el ser humano haga por sus propios medios, sea la religión, sean las cosas buenas, sean los labores altruistas, o sea, nada de esas cosas nos acercan a la santidad de Dios. Y me gusta muchísimo también en el Nuevo Testamento el libro de Romanos, si ustedes tienen tiempo después para leerlo detenidamente. Ahí podemos ver una historia muy clara de esta situación que es el pecado y lo que el pecado produce. Entonces, por ejemplo, vemos en el libro de Romanos cómo explica en los primeros 3 capítulos que todos los seres humanos, desde Adán hasta nuestros días, han sido condenados por el pecado. Dice que no hay justo y no hay uno, no hay nadie que busque a Dios, nadie que quiera tener esa relación con Dios, y no hay nada que tampoco puedan hacer para tenerlo. Y después vemos del 4 al 6 en Romanos cómo Pablo, el autor de este libro, explica que Dios a través de Jesucristo proveyó esa manera de que nosotros podamos ser reconciliados con Dios, de que podamos tener acceso a esa santidad. Entonces, ¿nosotros seguimos siendo pecadores? Sí. ¿Dios sigue siendo santo? Claro. Pero ahora, gracias a lo que Jesucristo hizo, su sacrificio en la cruz y su resurrección, a través de eso, nosotros podemos tener entonces el acceso a una relación con Dios. Gracias a lo que hizo Jesús en el momento que nosotros, como seres humanos, ponemos nuestra fe en Él, Dios nos da la gracia para poder tener una relación con Dios, porque Jesucristo es el medio, por así decirlo, el puente que nos comunica a nosotros con Dios y que nos permite entonces tener acceso a esa santidad y nos da las herramientas entonces también para nosotros responder en santidad. Claro, y qué increíble, de verdad. O sea, es increíble. Y este atributo de la santidad del que estamos hablando, no hay otro atributo que se le da tanto énfasis en la Biblia como a su santidad. La Biblia dice, Dios es amor y que amemos a nuestro prójimo, mas no dice, sean ustedes también amor. Pero la Biblia sí dice, sed santos como yo soy santo. Qué increíble, ¿no? Sí. Y como vemos esta santidad, lo hace digno de alabanza, de respeto, de reverencia. O sea, lo hace puro, único, perfecto, majestuoso. Se me pone la piel chinita. Y por esto mismo no podemos confundir a este Dios que es un Dios que es amor con un Dios alivianado, que no le importa nuestro comportamiento, que al contrario, sí le importa, nos ama, y nosotros por ese mismo amor también respondemos amándolo y con reverencia. Sí. De hecho, me acordé de lo que dice R.C. Sproul, el teólogo. Dice, la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Claro, Sí, Dios es amor, por Por supuesto que es supuesto, amor. sí. O no dice Dios es gracia, gracia, gracia. No, más bien dice 2 veces, vemos en la Biblia, Dios es santo, santo, santo. Sí. Sí, es verdad. Y sabemos que en las escrituras cuando algo se repite más de una vez y sobre todo cuando se repite 3 veces seguidas, es sinónimo de perfección, de que, hey, pon atención porque si lo estoy repitiendo 3 veces seguidas y no nada más en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo lo Testamento, dice, sí. es importante. Entonces pasamos de ahí a nuestro último punto, que es cómo impacta entonces el conocimiento de Dios en nuestra vida.
Y yo creo que para meditar en este punto, en esta pregunta, tenemos que tener presente el hecho de que, por ejemplo, en el mundo, todos los seres humanos ya hemos tomado una decisión respecto a Dios, inconsciente o no inconsciente. Ya sea que haya personas que crean que Dios no existe y eso creen, ya sea porque lo decidieron o alguien así se los inculcó. Existen las personas que creen que Dios existe, pero más como una fuerza, como un espíritu ahí en el mundo, como buenas vibras, por así decirlo. Existen aquellos que creen que Dios existe y que es un Dios creador, es un Dios personal. Entonces, de estas tres posturas, por así decirlo, es que de ahí se han sacado todas las religiones que conocemos hoy en día y que todos los seres humanos están en alguna de ellas. Y también cuando, por ejemplo, nos ponemos a pensar en esas cuestiones de la vida, preguntas que todos nos hemos hecho más de alguna vez, como, ¿por qué existo? ¿Cuál es el Mm. propósito de mi vida? ¿Cuál es la base para mi dignidad como humano? ¿O cuáles Sí. son los valores por los cuales yo voy a regir mi vida y las bases para yo decidir qué está bien y qué está mal? Todo eso tiene que ver con la forma en la que yo decida con respecto a Dios. Lo que yo decida creer acerca de Dios va a contestar esas preguntas que ya mencioné y otras que tengamos acerca de nuestra vida. Entonces es por eso que es muy importante saber qué es lo que creo con respecto a Dios, porque va a influenciar no nada más mi vida, pero también la forma en cómo me relacione con otras personas. Exacto, entonces si nosotros creemos en el Dios de la Biblia y Dios es perfecto y santo, entonces nosotros también debemos de perseguir la santidad y anhelarla en nuestras vidas. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y luego después vemos en Primera de Pedro 1 del 15 al 16, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si creemos en Dios y le amamos y queremos agradarle y, y Él es santo, entonces nosotros también debemos de buscar la santidad y anhelarla en nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude en nuestra vida cristiana para ser más como Él. Sí, ¿y cómo podemos ver todo esto de lo que estamos hablando, de Dios, de un Dios santo, de un Dios que se le da reverencia, de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente? ¿Cómo se ve en nuestras vidas? Yo creo que, yo creo que empieza en nuestro corazón y es muy personal de cada quien también, pero es muy importante el arrepentimiento, porque Ujú. tenemos que arrepentirnos. Claro, estoy hablando, empezando por mí. Si tengo alguna idea equivocada de Dios, arrepentirme y cambiar mi corazón a, a traer esa verdad a mi vida, a traer esa verdad de quién es Dios a mi vida. También confesando mis pecados, mis errores, mis equivocaciones, pero también creo que la vida de un cristiano se ve mucho en individual, claro, pero también es en comunidad, porque así como aprendimos que Dios es trino, que está en constante relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está en relación con nosotros, entonces nosotros también necesitamos estar en esa relación con la iglesia, con otros creyentes en Dios. Ujú. Y quiero enfatizar en el arrepentimiento porque ¿cómo se vería eso? No es decir, Señor, perdóname por lo que hice o por mi pecado o por cómo te ofendí y luego al siguiente día hacerlo otra vez. Sí, Ese no es el claro, sí, no. arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento es, estoy yendo a este, ¿cómo se diría? A esta vía, a Camino, este ajá. camino, sí, gracias, por este camino
y luego el Señor me habla y me dice, estás en lo incorrecto o estás pecando, y decir, Señor, perdóname por ofenderte, y es dar un giro de 180 grados y cambiar, ¿verdad? Cambiar el Cambiar, rumbo. sí, exactamente, o sea, hay una conversión y ya no tratar de volver a hacerlo. Ese es el arrepentimiento. Así que vas a decir, Mara. Iba a decir también, o sea, pero también conociendo al ser humano, a veces es muy difícil cambiar así. Y yo creo que Ujú, también es por eso que necesitamos la comunidad, de que alguien esté ahí para decirnos, oye, recuerda tu decisión, recuerda tu ujú. arrepentimiento, Y, porque y tam- necesitamos ese apoyo. sí, y también entender que es un proceso, ¿verdad? Y que el Señor también nos ama en el proceso, aunque le Claro. fallemos otra vez, el Señor está ahí para amarnos, para perdonarnos, pero también no vamos a abusar, ¿verdad? De su gracia. Vamos Ujú. a realmente, si Él es santo y Él es perfecto, nosotros anhelar la santidad y arrepentirnos de nuestro pecado y cambiar nuestra dirección. Sí, y fíjense que escuchándolas también me hace pensar que ahí están las cosas, ahí está lo que tenemos, lo que necesitamos para creer en Dios. Tenemos la escritura, lo más importante, porque ahí está el testimonio de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y tenemos también los testimonios de personas a nuestro alrededor que han decidido poner su confianza en Dios. Pero sí es importante recordar que, como lo mencionábamos en este punto de la santidad, si nosotros decidimos aceptar que Dios es santo, entonces eso viene con un paquete completo. No podemos Ujú, simplemente decir, sí, yo creo que Dios es santo, pero yo llevo mi vida de una manera que no está diciendo que yo creo que Dios es santo. O sea, sí. nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras y pensamientos tienen que ser congruentes con lo que nosotros decimos creer. Entonces, el decidir que yo creo que Dios existe, que yo creo que Él es de un Dios santo, que yo creo que Él tiene un propósito, eso va a conllevar a que yo tome entonces acciones. Ujú, Y en este caso es la única manera en la que nosotros podemos de verdad experimentar ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios. No hay otra más que a través de la fe en Jesucristo. El poner nuestra fe en Jesucristo y recibir por gracia esa salvación que Él ofrece, nos da ese acceso a entonces poder tener esa relación con Dios, a entonces ya entender cómo Dios tiene el propósito para mí y yo caminar en ese propósito y glorificarle. Entonces es muy importante y que lo veamos así, que Dios no es algo en término medio, no es como ujú. cosas que podemos escoger de aquí y de allá, sino que Dios es todo y que Él quiere todo para nosotros y Él nos puede ofrecer mucho más de lo que nosotros por nosotras, por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas podemos obtener. Entonces, pues bueno, es con lo que les queremos dejar en este episodio. Sí, no olviden de seguirnos en las redes sociales. En Facebook estamos como Hablemos de Verdad Podcast y en Instagram estamos @Hablemos de Verdad Podcast, y ahí nos pueden mandar preguntas o sugerencias, em, preguntas de lo que quieran decirnos, o hasta sugerencias de próximos episodios Temas. sí, que Sí. les interese. Entonces, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Adiós. bye.